Ramsés Pech, analista del sector energético y financiero. ¿Cómo está, Ramsés? Muchas gracias por esta comunicación. Vamos a tener entonces un gasolinazo para el mes que entra o para octubre. ¿Cómo la ves, Ramsés? Buenos días. Mira, yo creo que vamos a tener que ir evaluando esa posibilidad en base a que ahorita ya cerró una de las refinerías más grandes, que es la que se están ahí en Deer Park, acá se están cerrando, y el problema no es que pensemos que la gasolina la vamos a tener en forma inmediata. Es una manufactura que tiene un proceso, y en cada año se hace un contrato para establecer cuánto es la gasolina que necesitas en cada periodo de tiempo. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es que primeramente el mercado americano de Estados Unidos va a cubrir su demanda interna en función cómo se vayan renovando las actividades en Texas. Acuérdate que en Estados Unidos se maneja mucho la movilidad y se consume mucha gasolina. Claro. Y después ya veremos si nosotros estamos dentro del contrato que haya realizado Pemex, cuáles son las características en caso que haya unas condiciones fuera de las condiciones meteorológicas que se dieron, cómo se surtiría el abasto en base a los números de productos que se tenían que haber entregado a Pemex para poder importar. Entonces creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, algo también que el mercado ahorita en la bolsa de valores y donde se manejan los futuros, ya se ha visto un aumento entre el 4 y el 7% en los combustibles. Así es, Ramsés. ¿Qué porcentaje más o menos es el que compramos, el que proviene de Texas, de la gasolina que consumimos en este país? ¿Es aproximadamente la mitad o más de la mitad? No, ¿o cuánta gasolina? Lo que proviene de Texas casi es el 100%, porque acuérdate que Pemex tiene una refinería en conjunto con Shell del 50% más lo que importa. La refinería que tenemos allá, que es de Pemex, de la empresa productiva del Estado, produce más o menos arriba de 360,000 barriles diarios. Así es la única refinería que tiene Pemex. O la mayoría de los combustibles provienen de esta refinería hacia México. Pero como va a tener su paro y otras refinerías también, acuérdate que están dentro de un mercado y el valor o el costo va a depender de la demanda. Y como va a haber una demanda alta, vamos a tener conveniencia. Lo que hay que entender esto es, las refinerías paran y las refinerías dejan de producir. El tiempo que tarden en producir es el tiempo que vamos a estar condicionados a incrementos de precios. Exactamente. Escuchaba yo en el reporte que nos compartías ayer, leía más bien, Ramsés, son más o menos reservas aproximadamente para un mes las existencias que tienen ellos de gasolina ya, digamos, para distribuir. Entonces, esto de terminarse y de no regularizarse pronto las actividades en aproximadamente es una decena, ¿verdad?, de refinerías que pararon actividades. Nos estaría pegando hacia septiembre, principios de octubre, Ramsés. Sí, nos estaría pegando octubre, mediados de octubre, principios de noviembre, siempre y cuando las refinerías inicien su labor. Estamos viendo algunas que están iniciando a partir del 15 de septiembre. Si no empiezan a laborar a partir del 15 de septiembre, la mayoría de las refinerías vamos a tener un inconveniente porque va a ser menos el almacenamiento que tengan y por lo tanto las refinerías tendrían que producir. Acuérdate que en las refinerías en Estados Unidos su capacidad de utilización, su utilización de acuerdo a su capacidad está por arriba del 90%. Y aquí, digamos, la producción que tenemos en las refinerías, tenemos algunas refinerías con daños, algunas todavía en reparación, algunas que están reiniciando labores, más o menos, ¿cuánto es lo que estamos produciendo aquí en las pocas refinerías y viejas, vetustas refinerías que tenemos de Pemex en el país, Ramsés? Bueno, lo que tenemos nosotros de capacidad de las 6 refinerías, estamos utilizando solo el 60 al 65%, pero hay que tener en cuenta que Salina Cruz acaba de iniciar hace unos días, según datos de Pemex está a 50% de utilización de su capacidad. Aunado a esto salió un boletín en donde la refinería de Madero, días anteriores que empezara el problema meteorológico, salía paro para mantenimiento la refinería, es decir, vamos a tener una baja capacidad en el mes de septiembre de refinación interna, por lo tanto dependíamos de la importación que iba a aumentar, pero con esta cuestión meteorológica ahorita ya estamos ahora sí, como decíamos en tu programa, en la disyuntiva
de cómo vamos a quedar y qué es lo que vamos a requerir en octubre. Así es, desde luego esta producción que tenemos aquí no cubre la demanda ni siquiera para unos cuantos días, lo que se produce aquí de gasolinas, ¿verdad, Ramsés? No cubre, y lo importante de todo eso es que acuérdense de lo que dijo la Secretaría de Energía. Nosotros tenemos para almacenar cuando menos 1 o 2 días, y la idea es que la Secretaría de Energía en un plazo no mayor de 10 años podamos llegar hasta 5 o 8 días, y en Estados Unidos, como podemos ver, tienen hasta para 20 días, 25 días. Casi Imagínate que un fenómeno meteorológico entrara en el Pacífico, nos parara la refinería de Salina Cruz y saliera hacia el Golfo de México, donde nos parara la que está en la de Minatitlán, 2 refinerías paradas, imagínate de las 4. No, pues ahora sí que nos quedamos totalmente desamparados. Hay mucho creencia de que el combustible viene de China, que por eso es de muy mala calidad, que viene de Asia y de otras partes. ¿Se compra o qué porcentaje se compra realmente de combustible de esa parte del otro lado del mundo, Ramsés? ¿Tendrás ese dato? De las gasolinas se compra del 100% que se importa, el 88% es de Estados Unidos y el 13% de otros países, en su mayoría es de Europa y de Canadá. De Europa y de Canadá. No, sí. Perdón, de Europa. Sí, gasolina. Y el 99% del diésel proviene de Estados Unidos. Es decir, de China y todos esos países no compramos nada, por lo pronto. Lo que estamos comprando nosotros por eso están homologando mucho las normatividades con los combustibles que están en Estados Unidos. Ya ves lo de la gasolina E10, que ya se homologó con la gasolina que venden en Estados Unidos. Pero vuelvo a lo mismo. Ahí hay un inconveniente que tenemos que tener muy en cuenta y hay que dar este dato. Mira, hoy en la mañana estaba escuchando que la parte de pobreza se redujo casi un 3% de acuerdo a los datos de Coneval. Así es. Pero el problema de todo esto, y lo quiero ligar a lo del Tratado de Libre Comercio, es que desde el 2009 a la fecha, ha aumentado lo de la parte del desarrollo social, pero ha disminuido la inversión en desarrollo económico, donde está la inversión en infraestructura. Claro. ¿Eso qué nos está diciendo? Que el Tratado de Libre Comercio y lo que está sucediendo ahorita con las cuestiones de los combustibles, posibles avances, incremento y todo lo demás, nos confirma que nosotros no podemos salirnos del Tratado de Libre Comercio porque dependemos mucho de la interrelación comercial con Estados Unidos. No es lo mismo traer un combustible de Europa que nos sale más caro por el transporte que por medio de ductos que vienen de Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Tratado de Libre Comercio no es diplomático ni político ni nada por el estilo, es simplemente de negocios, porque cuando tú firmas un acuerdo de confidencialidad en una negociación, es meramente guardar los compromisos de negocios para que no existan ventajas competitivas y se pueda originar un problema. Porque acuérdate que el Tratado de Libre Comercio, los países actúan como mediadores gestores de las empresas privadas que están desarrollando la industria en cada uno de sus países. Entonces, dicho esto, lo que te quiero comentar es que si México en el presupuesto del 2018 no va a aumentar, de acuerdo a lo que dice el secretario de Hacienda de Crédito Público, el secretario Meade, quiere decir que la infraestructura no vamos a tener una inversión en el 2018-2019 de crecimiento. Por lo tanto, necesitamos las inversiones directas en inversión de infraestructura energética, como ha mencionado el secretario de Energía, que tenemos un monto de ciertas cantidades de inversiones ya aseguradas en un periodo de tiempo dependiendo de la rapidez de la inversión. Por eso es importante el Tratado de Libre Comercio para que se agilice la inversión lo más rápido posible ante la disminución que se ejerce en el presupuesto en el desarrollo económico. Así es, Ramsés, y a propósito del TLC, tú ves factible, ayer nuevamente Trump arremetía amenazando con que va a dar por terminado el TLC y va a establecer un acuerdo completamente nuevo, y el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Videgaray, decía que no hay problema, que él, en cuanto inicie el proceso de finalización del TLC, pues se levanta y se dan por terminadas las mesas de renegociación. ¿Tú ves clara esta posibilidad de que se ponga fin al Tratado de Libre Comercio
o serán nada más parte de las bravatas del señor Trump, como siempre? Yo creo que hay que considerar, por ejemplo, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y es el representante de los intereses de una administración que él tiene actualmente, y los intereses se basan en industrias privadas, en las cuales, acuérdate, en Estados Unidos, de acuerdo a la democracia que tienen ellos, muchas de las veces apoyan en forma directa por donaciones en la parte de las campañas políticas. Eso es lo más importante que hay que entender. Segundo, nosotros no nos podemos salir del Tratado de Libre Comercio porque dependemos mucho de la manufactura que se está realizando en la parte de carros, en la parte agrícola del intercambio comercial que tenemos nosotros. Y lo que se tiene que hacer es una recaudación del Tratado de Libre Comercio con Canadá, sobre todo. Canadá no tiene problemas porque ellos tienen una buena relación y no hay déficit, como podamos decirlo. Pero México sí tenemos ese inconveniente porque dependemos mucho de productos y sobre todo hoy en día de combustibles y de energía eléctrica y de materia prima de Estados Unidos. Entonces Donald Trump lo que tiene que hacer es que está haciendo una estrategia, lo voy a llamar personal, pero al fin y al cabo tiene que dar una responsabilidad de su administración a quienes están invirtiendo y arriesgando su capital en Estados Unidos, como son las empresas privadas, en un mercado abierto que tiene, en este caso, Estados Unidos. Muy bien, Ramsés, pues sí, todo sería parte de su estrategia de negociación, queriendo manejar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, como ha manejado él las negociaciones de su emporio inmobiliario, según lo que apuntan también otros analistas, Ramsés. Nos decían, aquí en el público se pregunta, ¿hay refinación de Europa que viene la gasolina de allá? Sí, sobre todo en la parte escandinava, tengo entendido, ¿no, Ramsés? En la parte de Noruega, toda esa parte hay una gran refinación que es de donde también vendría esta parte de las gasolinas que nos explicas, ¿verdad? Para explicarle al público aquí sobre, ya sabes que hay muchas ideas ahí, y también la parte de los ductos, que hay ductos precisamente interconectados, mucho de esto la gente lo desconoce, hay interconexión de ductos precisamente entre México y Estados Unidos, por donde se manda precisamente este combustible que se adquiere allá, ¿verdad, Ramsés? Sí, y lo que comentas de Europa, tenemos también países de Países Bajos, tenemos de la parte de Estados de Europa, y lo más importante es, y nosotros estamos pensando las petroleras de la Noruega, parte de traer combustibles de Europa, automáticamente acuérdate que los barcos se mueven por combustible, y se aumenta el precio del combustible y se utiliza, tienen que cobrarnos más por la logística que se tiene. Claro. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que tener importante, es el precio del combustible depende de la logística. Y mira, y los países que nosotros de Europa exportamos es, por ejemplo, Holanda, España, y países de Asia como India nos mandan combustible. Una parte nos empezó a mandar de Bahamas el año pasado, pero hoy se ha concentrado, la mayoría de los productos refinados vienen de la parte de Holanda y de España, que es donde tenemos ahorita los productos que nos están vendiendo, y el resto, como les comentaba, venía de Estados Unidos. También tenemos de Turquía una parte, de Bélgica y una parte de Suecia que nos están vendiendo ahorita, y una proporción que venden de privados, y acuérdate que el mercado se abrió, privados están comprándole también a Francia. Eso con respecto a lo de la gasolina. Y el diésel, la mayoría viene de Estados Unidos y otra parte viene de Canadá. Así es, Ramsés. Perfecto, pues como siempre, entonces vamos a tener que estar muy atentos sobre lo que es la reapertura, el reinicio de actividades en estas refinerías, una decena aproximadamente. También está cerrada la refinería de Pemex en Houston. ¿Tienes ese dato, Ramsés? Sí, está cerrado. Acaban de anunciar el día de ayer que se tenía que cerrar. También está cerrado. Por las condiciones climatológicas se cierra, y también la más grande, de más de 600,000 barriles, que es de la de Motiva. Ajá. Se cierran. Es decir, más o menos está cerrando. Ahorita se están cerrando alrededor del 25% del total de la refinación de Estados Unidos, que son 18 refinerías, y eso representa alrededor entre 4.8 y 5 millones de refinados al día que se están cerrando hoy en día.
Entonces eso impacta directamente al precio del combustible, porque acuérdate que Texas surte hasta la parte centro y una parte del este de combustibles. Claro, es una seria situación, desde luego, en la que hay que estar vigilantes de que, como decimos, de que se reactiven pronto estas actividades en las refinerías tejanas, porque si no, ¿de cuánto podría ser, piensas tú, el incremento que nos llegaría aquí al litro de gasolina, Ramsés? ¿Tienes ese cálculo? Si vemos, por ejemplo, dependiendo de la compra como la vayan a realizar hoy en día y lo que se está suscitando ahorita en las bolsas de valores donde se hace lo de los futuros, están más o menos entre un 4 y 7%, pero también dependemos mucho de cuál fue el contrato o cómo es el contrato que tiene Pemex en caso de alguna contingencia, o cómo está protegido ante el incremento de precios no controlados por las contingencias ambientales, como acaba de suceder. Eso es el dato. Si yo me voy en un mercado abierto, directo, puro, espero entre 4 y 7%, pero depende mucho de Pemex, porque acuérdate que Pemex es el que está importando la mayoría de combustibles hoy en día, y hay que recordar que solo hay dos zonas por lo pronto ahorita a un mercado abierto, que es la zona de California, Sonora, en la zona norte, y está por abrirse la 3, y luego la 4 y la 5, que son precios administrativos controlados, que es donde entraría la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, en donde entraría y daría compensaciones en su momento si hubiera un incremento, y esa es decisión solo de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público si mantiene un precio administrativo. Hoy en la mañana anunció que se iba a subir la Comisión Reguladora de Energía 3 centavos el combustible para el día de hoy. Muy bien, Ramsés, pues estaremos vigilantes contigo, si nos lo permites, de esta evolución a causa de estos factores extraordinarios que afectan al mercado y al comercio de los combustibles. Gracias como siempre, Ramsés, por esta aportación valiosa. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, un buen fin de semana, cuídense. Gracias, Ramsés Pech, analista del sector financiero y comercial.